integral por partes, ¿no? Ya que solo funciona por ese método. Entonces la integral por partes, aquí lo tenemos anotada la fórmula, es igual a u por diferencial de v, que va a ser igual a u por b menos la integral de b por diferencial de u. Entonces aquí el detalle está en elegir cualquiera de estas componentes como u y una de las componentes como diferencial de v. Entonces u va a ser la función que se puede derivar e integrar, no hay problema, pero debe, aquí tiene que ser aquella que se puede integrar. Si nosotros elegimos a db como seno logaritmo natural de x, no vamos a saber de forma directa cuál es su integral, ¿no? Porque es casi imposible saberlo. Pero si nosotros elegimos a u como esta función, se va a tener que derivar. Entonces, derivar sí se puede. Entonces lo elegimos como u. Sería seno logaritmo natural de x. Y la componente que sobra, vemos que solo sobra diferencial de x. Pondremos diferencial de x. Y aquí tendremos que derivar u, ¿no? Entonces la derivada de u va a ser la derivada de seno, recordemos que va a ser coseno de logaritmo natural de x. Y por la derivada del ángulo, que sería 1 sobre x. Y como estamos derivando respecto a x, diferencial de x. Aquí integramos y tendremos que b va a ser igual a x. Y aplicando la integral por partes tendremos que la integral va a ser igual a u por b. Vemos que u es seno logaritmo. Tendremos seno logaritmo natural de x sobre, sobre no. Esto sería por b, ¿no? Que es x. Menos la integral de b, que es x por diferencial de u. Vemos que es coseno logaritmo natural de x por diferencial de x y todo esto sobre x. También se puede expresar de esta forma, ¿no? Porque vemos que el 1 en el numerador multiplicando nos queda lo mismo y el x puede ir en el denominador. Y aquí x con x se nos van. Entonces la integral nos queda de esta forma. Integral es igual la integral de seno logaritmo de x por x menos la integral de coseno logaritmo natural de x por diferencial de x. X con x se eliminaron. Aquí nuevamente vamos a aplicar la integral por partes. Entonces vamos a borrar eso de aquí, vamos a borrar esto de acá para no confundirnos. Entonces aplicamos nuevamente la integral por partes. Y vamos a elegir nuevamente como coseno logaritmo natural de x como u. Entonces diremos que u va a ser igual a coseno logaritmo natural de x. Ahora tendremos que derivar u. Y la derivada de coseno es menos seno logaritmo natural de x por la derivada del ángulo, que sería 1 sobre x, y como sería respecto a x. Y db va a ser diferencial de x, ¿no? db sería igual a diferencial de x, de donde b va a ser igual a x. Entonces nuevamente vamos a borrar esto de aquí. Borramos hasta ahí y ahí vamos a aplicar la integral por partes. Entonces aquí vamos a abrir corchetes. Vamos a aplicar la integral por partes. Entonces quiere decir u. Vemos que u en este caso va a ser coseno logaritmo natural de x, y por b, que sería nuevamente x, menos la integral de b, que sería x, por diferencial de u, que es menos, pero este menos que está aquí puede salir al final y aquí se vuelve más, ¿no? Ya que tenemos este menos. Y al momento de ponerlo aquí solo vamos a ponerlo entonces seno logaritmo natural de x. Vamos a borrar esto de aquí. Borramos esto de acá para no confundirnos. Recordemos que diferencial de b era diferencial de x. Seno logaritmo natural de x, esto por diferencial de x, y todo esto sobre x. El menos ya lo hemos sacado afuera. Menos con menos es más. Cerramos corchetes. Y esto de acá lo borramos para no confundirnos. Hemos aplicado la integral por partes para la integral de coseno logaritmo natural de x, diferencial de x. Ya, ahora sí, vamos a simplificar. Tendremos la integral es igual
a seno logaritmo natural de x por x menos con más menos coseno logaritmo natural de x por x. Aquí tendremos menos con más menos la integral, x con x se nos van y nos va a quedar entonces la integral de seno logaritmo natural de x por diferencial de x. Y esto, si nos damos cuenta, vemos que equivale a y. Entonces aquí lo hemos llamado como la variable y. Entonces quiere decir que esto es la variable y lo mandamos al otro lado. Entonces vamos a borrar esto aquí y vamos a ver cuál es la integral. Tendremos aquí la integral va a ser igual a seno logaritmo natural de x por x menos coseno logaritmo natural de x por x, y esto, como está aquí menos, acá simplemente te va a quedar menos y, ¿no? Ya que estamos reemplazando por su equivalente, que es y. Entonces este menos al otro lado, ¿cómo pasa? Con más y. Entonces y más y, aquí tendremos 2y. Y borramos esto de aquí para poder continuar. Y tendremos que despejar y. Entonces y nos va a quedar seno logaritmo natural de x por x menos coseno logaritmo natural de x por x. Y como despejamos el 2, pasaría aquí para toda la expresión, pero también lo podemos repartir para cada expresión sobre 2, esto más c, esto más c. Entonces ya tenemos ya la integral resuelta. Era una integral cíclica, ¿no? Que nos hemos apoyado así con igualando una variable. Entonces